quiero, el Señor ha puesto en mi corazón el hablar de una palabra que significa respeto, significa sumisión, significa veneración, significa acatamiento. Todas esas palabras juntas en una sola. Quiero que vayamos al libro de Levítico. Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Levítico 26 del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarlos a ella. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Y si anduvieseis en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Dios amado, una vez más aquí tenemos delante de tu presencia tu palabra, Padre. Te pedimos por cada hermano y hermana que se encuentran en este momento, que nos escuchan, que abra su entendimiento y le permites poder discernir, Padre, lo que viene de ti. Permítenos poder grabar en nuestro corazón tus palabras y, como lo dije al principio del culto, Padre, que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos a poder hacer tu voluntad. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí estos versículos pues empiezan con otra palabra que no la pone allí exactamente, pero sí otra palabra que sabemos que es idolatría. Idolatría, bueno, son dos palabras conjuntadas, digamos. Ido, pues, que viene de ídolo, y latría viene del griego, que significa adoración, reverencia, culto y adoración que solo se debe a Dios. Escucharme, culto y adoración que solo se debe a Dios. Eso quiere decir latría. Esto lo dijo aquí, en estos versículos, el Señor, por lo que pasó antes. Porque si nos vamos un poco antes en la historia, en Éxodo, capítulo 32, los versículos 7 y 8, nos ponemos un poco en el contexto. Estaba Moisés con las famosas tablas de la ley, esperando que Dios le diera la ley, y en ese momento le habla Dios a Moisés y le dice, los versículos 7 y 8 de Éxodo capítulo 32, dice: Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Por eso, en este capítulo 26 de Levítico, le está diciendo al pueblo, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Les está recordando eso, por eso que pasó. Pero también por lo que iba a pasar muchos años después. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, si queréis buscarlo o lo que queráis, yo lo tengo aquí apuntado por amor al tiempo. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Muchas veces pensamos, es que son idólatras, porque están adorando a imágenes. Sí, eso es idolatría, pero ya está. Decimos, eso es idolatría
y punto. Pero es que en Colosenses nos dice que hay más cosas, que igual le estamos practicando tú y yo, y estamos siendo idólatras, sin darnos cuenta. Y allí en Colosenses 3:5 dice, haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Igual estamos pecando con alguna de estas cosas. Y termina el versículo diciendo que es idolatría. Eso también lo dice en este capítulo 26 de Levítico, lo dice por el hoy, porque nosotros en este tiempo, aunque no tengamos nada, sí que solemos practicar cosas que digamos, quitan el estar con el Señor. Pues yo no soy idólatra, yo no tengo imágenes, yo no, ni adoro imágenes, ni soy como dice allí en Colosenses, yo no practico la fornicación, ni tengo impureza, ni tengo pasiones desordenadas, ni tengo malos deseos, ni soy avaro. Yo esas cosas no las tengo, vale. Este miércoles juega el Real Madrid. ¿A qué hora? A las 6. Justo la hora del culto de... Bueno, el Señor entenderá, es solo una vez que va a jugar el Real Madrid y te quedas. ¿Qué cosa más? Pero es que ¿qué malo hay en eso? Estás dejando venir a adorar a Dios por una cosa mundana. ¿Mundana? Pero si eso me mueve el corazón. ¿Y el Señor no? O sea, que te mueve más el corazón un partido de fútbol que las cosas del Señor. Eso entra dentro de estas mismas cosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que sentimos, con las decisiones que tomamos en cuanto al venir a la iglesia. No venir a la iglesia es pecado. El que diga eso os está mintiendo. Bíblicamente, en ninguna parte vemos que no fui este domingo a la iglesia. ¡Ah, qué pecador! Se va a quemar en el infierno. No es el tema. Porque muchas veces no podemos venir por X o Y motivo, no podemos asistir y no pasa nada. Pero lo que el Señor más ve en ti y en mí es nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque claro, si mi corazón está con el Señor, yo intentaré congregarme el máximo de veces posible, si no son todas. Lo intentaré. Porque mi corazón está en agradar al Señor. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Idolatría es tener un amor excesivo por algo o por alguien. Es adoración que se da a los ídolos. Así que ya puedes ir pensando en todas las cosas que tienes primero, antes que tu tiempo con Dios. Y ahora sí vamos a la palabra que os quería enseñar hoy, es reverencia. En el versículo 2 del capítulo 26 de Levítico lo dice, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Eso lo está diciendo Dios. Un diplomático y economista dijo una vez, el hacer reverencia a alguien siempre se vuelve la espalda a algún otro. Si tú quieres hacer reverencia a Dios, tienes que darle la espalda a otro. Y ese será a tu yo. O a mi yo. Porque reverencia es, como decía, el respeto y veneración que se tiene hacia alguien. Es la inclinación en cuerpo de señal de respeto. No quiero decir con esto, hermanos, que a partir de ahora, cuando paséis por delante de esta cruz, entonces tú te pones la cruz, le haces reverencia y continúas. Pero, ¿eso sirve de algo? Porque es que yo puedo estar allí, veo la cruz y ya por costumbre me agacho en señal de reverencia y continúo, pero estoy pensando, bueno, entonces yo ahora voy a hacer el arroz, ¿verdad que tengo que hacer también la carga? Es igual que los rezos. Si te pones con la repetición de la repetidera y repetir lo mismo, al final tu mente lo está repitiendo. De hecho, oralmente lo puedes estar recitando, pero tu mente puede estar en otra parte. Es igual que ahora, por lo menos ahora, yo a todos los veo mirándome. Pero te aseguro que alguno me está mirando
está meneando la cabeza y está diciendo, bueno, ahora que me vaya de aquí, vamos a comer, nos vamos a la piscina. Porque claro, no ha hecho mucho calor esta semana, pero... Y te vas yendo con tu pensamiento, te vas yendo... No te enteras, y entonces cuando yo te digo, amén, entonces tú regresas y dices, sí, amén. ¿Amén de qué? Si no sabes de qué. Igual estoy diciendo, hermano, a ti te vamos a coger ahora con ese bastón y te vamos a dar un palazo, amén. Y tú dices, sí, amén. Entonces, son cosas que muchas veces como que no nos damos cuenta, no nos enteramos, pero realmente nos estamos yendo hacia un lado o hacia el otro. Y es donde tenemos que estar atentos para tener esa reverencia a quien se la merece, que es a nuestro Dios. Eso en cuanto a reverencia. Ahora, venerar. Es respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o algo por lo que representa o por lo que recuerda. En otras palabras, es dar culto a Dios. Eso es cuanto a venerar. Ahora, santuario, como dice allí en el versículo, guardad mis mandamientos, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Santuario es el templo en que se venera la imagen o reliquia de un santo de especial devoción en el tema católico. Pero también, bíblicamente, ¿qué es santuario? Es la parte anterior del tabernáculo separada por un velo del lugar santo. Es decir, para los que sabéis y los que no sabéis, en el tabernáculo había el lugar santo, había un velo y estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo, que es el que paso a deciros ahora, es la parte interior y más sagrada del tabernáculo erigido en el desierto y del templo de Jerusalén, separada del lugar santo por un velo. Y entonces es allí donde yo quiero que vayamos. En el Antiguo Testamento, o en el Éxodo del pueblo, Dios les mandó a erigir un tabernáculo. De hecho, si estudiásemos, yo recuerdo que en una escuela dominical, en la escuela dominical, mi cuñado, el hermano Antonio, se hizo un estudio del tabernáculo. Y yo no sé dónde se encontró yo creo que aquí apunté, sí. Se encontró unos vídeos donde explicaba paso por paso y entonces cada domingo, a medida que íbamos avanzando, entonces él separaba un poco, se separaba y nos ponía el vídeo y esas voces que saben poner en internet, y entonces si harás un templo y harás de madera, de acacia, de tanta medida, iban saliendo, o sea, era muy, muy ilustrativo y muy edificante, porque era lo que ponía el vídeo, es lo que tú podías ir siguiendo, la Biblia, y era lo que el hombre ese decía. Y fue un estudio, la verdad, muy, muy interesante. Ese era el tabernáculo en ese entonces, pero no sé si lo sabéis, yo creo que sí, la mayoría. La Biblia está llena de representaciones, de tipos. El Señor Jesucristo, por ejemplo, todo gira en torno a Él, en la palabra de Dios. La palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis gira todo en torno al Señor Jesucristo. Es decir, que gira en torno al que me salvó a mí. Entonces yo tengo relación con eso también. Y es lo que quiero que empecéis a poneros en situación. En el tabernáculo sí que entraban los sacerdotes, en el lugar santo. Habían una especie de utensilios en cada parte, la mesa de los panes y levadura. A ver, ¿quién se acuerda de algo más? Dentro del lugar santo. El lavatorio estaba en la entrada. Los candelabros. Había muchos utensilios que cada utensilio no representaba, sino representa algo. Y estaba el velo, que era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El sacerdote, no cualquiera, sino el sumo sacerdote, era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. No, si el mismo yo soy el sumo sacerdote y puedo entrar, moriría. Tenía que ser una sola vez al año que entraría a ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama santísimo? Porque en ese lugar era donde moraba Dios. Entonces, el que intentaba entrar, digamos, sin permiso,
pues enseguida moría. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde habían otros utensilios dentro del arca que también representaban cosas. Ahora no estamos en el estudio del tabernáculo, pero sí digo que había allí, estaba la vara que reverdeció de Aarón o de Abraham. ¿De quién era? ¿De quién? Era de Aarón, de Aarón. Es que a veces voy hablando y dicen, ah, sí, sí, pero es la vara que reverdeció de Aarón. Había el maná y habían otra, recuerdo que... Y lógicamente la ley, las tablas de la ley. No podía entrar absolutamente nadie más allí que el sumo sacerdote, como os digo, una vez al año, no podía más. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca de testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Eso lo dice en Éxodo capítulo 26, versículo 33, si alguien lo quiere comprobar. Ahora, yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 9. En el lugar santísimo no podía entrar nadie excepto el sumo sacerdote. Y Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7, primera parte, mira lo que dice. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahí ya está, vemos que el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, pero con una condición. Tenía que haber sacrificado antes para poder entrar a ese lugar santísimo. Todo el que intentaba entrar allí moriría, porque allí moraba el mismo Dios. Pero yo quiero que nos pongamos en situación y que te pongas tú en situación conmigo. Mira Mateo capítulo 27. Lo que dice. Cuando está el Señor crucificado, está padeciendo en la cruz, está diciendo las últimas palabras las cuales dijo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 27, desde el versículo 46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, es decir, murió. Y mira lo que dice el versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. En el principio de la predicación dije de que la Biblia está llena de representaciones gráficas, que debemos de darles esa interpretación que Dios quiere que le demos a través de su Santo Espíritu. Y aquí no es otra cosa más, en este versículo 51 de Mateo 27, cuando se rasgó el templo, eso fue una señal de que a través del Señor Jesucristo nos dio entrada a ese lugar que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Nos dio entrada a todo aquel que le recibe en su corazón, nos dio entrada a ese lugar santísimo. ¿Quién moraba en el lugar santísimo? Dios. Pues no es nada más ni nada menos que nos dio entrada o contacto directo con Dios. No necesitamos intermediarios, más que uno, lógicamente, la Virgen María. No, perdona,
San Eulalio. No, espera. Santo Tomás de Aquino. No. San Benato. No. Si nos ponemos aquí a decir, tristemente el mundo ha enseñado precisamente por lo que decíamos. Han salido una cantidad de santos y santas y vírgenes y no sé cuántas cosas más que enséñamelo, ¿dónde está en la Biblia? Porque en la Biblia que yo sepa, ¿quién se sabe ese versículo? Que solamente hay un mediador. Pero el versículo. ¿Nadie se sabe ese versículo? Sí, la cita. No la voy a decir. Entre otras cosas porque a mí también se me olvidó y no recuerdo dónde está. ¿Cuál? En la cita, la cita. Primera Timoteo 2:5. Correcto. Mira, qué casualidad, lo tengo yo aquí. Mira, vamos a hablar desde el versículo 1, el capítulo 2, dice, de Primera de Timoteo, capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ahí viene el versículo clave. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y allí pone el nombre. Jesucristo, hombre. Pero es que lo está poniendo literalmente, no lo está dejando a la imaginación a ver quién es. No, está diciendo, porque hay un solo mediador porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Bueno, y ahí continúa el apóstol Santiago diciendo estas cosas. No es el apóstol Santiago, es el apóstol Pablo. ¿Y cómo sabes que es el apóstol Pablo? Porque en el capítulo 1 de 1 de Timoteo pone Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, se está presentando en la carta. Ahora, ¿quién escribió Hebreos? No vamos a empezar ahora Pero hay cartas que son muy fáciles de saber quién es el autor. Por ejemplo, aquí Pablo escribió Timoteo. Y ya que llegamos a este punto, ¿quién escribió Romanos? Siempre os pillo. ¿Quién? Ahora ya no te pillo. Romano lo escribió Tercio. No, pastor, lo escribió el apóstol Pablo. No, lo escribió Tercio. El autor es el apóstol Pablo, sí, claro que sí. Pero la carta la escribió Tercio. En el último capítulo, en las salutaciones finales, dice, y yo, Tercio, que he escrito esta epístola, lo podéis comprobar allí, en Romanos, el último capítulo, allí está quién escribió la carta. Pero el autor, lógicamente, es el apóstol Pablo. No nos desviemos. La escribió Tercio, pero el autor, el apóstol Pablo. Todo el que, volviendo al tema del lugar santísimo, todo el que intentaba entrar allí, moriría porque allí moraba Dios. Pero el Señor nos dio ese acceso directo cuando murió. En Mateo lo vimos, que se rasgó el velo, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es que allí solamente podían entrar en el lugar santo los sacerdotes. Y una vez al año el sumo sacerdote al lugar santísimo. Ahora tenemos acceso libre a través del Señor Jesucristo y no de nadie más a Dios. Pero ¿y eso por qué? Mira, en Primera de Pedro, hay un versículo que la primera vez que yo lo leí, eso da respeto. Pero es así. En Primera de Pedro, capítulo 2,
Mira lo que dice el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué dice? ¿Lo tenéis ahí? Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Aquí no está mandando que tienes que ir a matar un cabrito o una cabrita o un pajarito, o, dependiendo de tus posibilidades. No, está hablando de sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y mira lo que dice el versículo 9 de este mismo capítulo 2 de Primera de Pedro. Mas vosotros, está hablando de los que creemos en el Hijo de Dios, que le hemos recibido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mirad en este versículo la autoridad que te está dando. Antes podían entrar solo los sacerdotes, pero es que ahora me ha hecho a mí, a través de Cristo, sacerdote. Y no cualquier sacerdote, yo soy tú, si has recibido al Señor Jesucristo, claro. Y yo, no es que seamos cualquier sacerdote, no, somos real sacerdote, es decir, somos sacerdotes del Rey, que es Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero tiene un propósito todo esto. Y es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Para que anunciemos la palabra de Dios y el Evangelio a través de Cristo Jesús. ¿Y quiénes éramos nosotros? Pues el versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y todo esto es a través del Señor Jesucristo. Así que, amigo y amiga, si el día de hoy no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, pues déjame decirte que estás perdiendo una oportunidad no valiosa, sino la mejor oportunidad que tendrás en tu vida. Y no, de verdad que no me equivoco, porque esto es una decisión, nunca mejor dicho, de vida o muerte. Porque como dice la palabra de Dios, si no has aceptado al Señor Jesucristo, aún estás muerto en tus pecados. Es que recibí al Señor Jesucristo y entonces no vuelvo a pecar. Eso no lo dice la Biblia. Recibimos al Señor Jesucristo y Jesucristo empieza a morar en nosotros a través de su Santo Espíritu, pero seguimos pecando. Lo único es que ya no pecamos no sentimos ese pecado de la misma manera, porque enseguida nos arrepentimos de lo que hemos hecho, nos volvemos a Dios y pedimos perdón a Dios. Y vuelve nuevamente esa comunicación entre padre e hijo. Perdemos la comunicación, no la salvación. Muchos usan la Biblia y enseñan de que la salvación se pierde, que en Mateo 24 dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces por eso dice la palabra de Dios que tenemos que perseverar hasta el fin. Si yo no persevero hasta el fin, pierdo la salvación. Es que no sé cómo decirlo. A ver, listo. Es que no sé cómo decirlo. Mateo 24 y otros versículos que están en Marcos y en Lucas. Ese capítulo en particular es post-tribulacional. Ese capítulo habla después de que el Señor Jesús ha arrebatado a su iglesia. Entonces, los que se han quedado aquí, eso es lo que tienen que hacer, lo que dice ese capítulo 24. Lógicamente, la gracia ya no está. Ya no eres salvo recibiendo al Señor Jesucristo y ya está. Porque eso ahí ya ha empezado otra dispensación, que es la dispensación del reino milenial. Ya la dispensación de la gracia ha venido el Señor a por su iglesia y a partir de allí empieza la última dispensación, que será la dispensación del reino milenial. Sí que habrá gente que se salve creyendo en el Señor Jesucristo, pero tendrán que hacer más cosas. No solamente como hoy en día, tú crees en el Señor Jesucristo y eres salvo. En ese entonces, que ya no estaremos ninguno de los que estamos aquí, Dios lo quiera y tú lo quieras, porque si no eres salvo aún es porque tú no quieres, no por otra cosa. Tendrán que morir por Cristo.
y entonces sí que serán salvos si mueren por Cristo. Pero eso, en esa dispensación, por eso ese versículo dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Está hablando de ellos, de aquellos, de ese entonces. Pero hoy en día, en la dispensación en la que estamos, de la gracia, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo y lo recibe en su corazón. Bueno, poniendo en práctica, como lo hablamos antes, poniendo en práctica Romanos 10, 9 y 10. Debemos de creer en nuestro corazón, pero también confesarlo con nuestra boca. Hermanos, Él nos ha dado todo, incluso el poder acercarnos delante de su presencia en cualquier momento, ¿no? En horario de oficina. Ahora, julio y agosto, igual no lo pilla sino hasta las 3, ¿no? En el momento que tú quieras, allí puedes acceder a través del Señor Jesucristo a Dios. En el momento que quieras. ¿Y cómo nos acercamos a Él? Es la pregunta. Porque en el Antiguo Testamento nos enseña, en Éxodo, en Levítico, de que el tabernáculo solo entraban los sacerdotes. Pero es que hoy en día, con los versículos que leímos en Hebreos, tú eres sacerdote. Y yo también. ¿De qué manera nos estamos comportando como sacerdotes? Porque hay unos versículos que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, hay varios, pero yo quiero que nos centremos en uno, y está en Primera de Corintios. Ya casi llegará nuestro hermano Julián, no sé si el domingo que viene o al siguiente, en la escuela dominical. Pero versículos 16 y 17 de Primera de Corintios, capítulo 3, mirad lo que dice. Si tú has aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, estos versículos son tuyos también. Escuchad lo que dice. Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. A mí es que se me pone la piel de gallina. ¿Tú sabes lo que eres? O sea, yo soy templo de Dios. Aquel Dios que no permitía entrar absolutamente a nadie, excepto una vez al año, después de hacer un sacrificio, yo puedo acceder a Él en el momento que quiera. ¿Y eso por qué? Porque Él mora en mí. Es decir, que el templo que había antes, yo soy su templo. Ahora, ubícate un poco. Si yo soy su templo, si tú eres su templo, ¿qué estás haciendo con su templo? Es que se pone la cosa un poco seria, porque ahí ya estamos hablando de santidad y de la palabra que tenemos. Estamos hablando de reverencia. ¿Qué reverencia tengo yo en mi vida para conducir a este templo? Porque Dios mora en él. ¿Qué tan reverente soy yo con el Señor? No es que yo vengo a la iglesia y soy reverente. Pues amén, me parece bien. ¿Y el resto de los días? ¿Qué tan reverente eres con las cosas del Señor? Porque tú eres templo de Dios, no solamente cuando estás aquí. Tú eres templo de Dios a donde vayas. Al trabajo, al colegio, a la universidad. Donde estés, eres el templo de Dios. ¿Se nota? ¿Se nota que eres el templo de Dios en ese sitio donde estás? ¿A donde quiera que vayas? ¿O no? O quizás en la intimidad de tu casa, donde no te ve nadie, ¿también se nota que eres el templo de Dios? ¿O solamente quieres hacer notar el templo de Dios cuando te ven? Pero cuando no te ven, ya no me ve nadie y te relajas. Es algo, es muy importante saber esto en cuanto a reverencia en nuestras vidas. Hermanos, en conclusión, ¿qué clase de reverencia tienes tú para con Dios? Existe solo una clase de reverencia y es respetarlo en sumo grado. ¿Y eso por qué? Por su santidad. Porque Él fue el que te creó. Él es el Todopoderoso y siendo quien es, ha decidido escogerme a mí para morar en mí. El Dios del universo
está morando en mí y en ti. Miraos la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Muchas veces se nos olvida con nuestros actos, con el diario vivir, igual se nos olvida a veces, pero tenemos que tener en cuenta esto, que somos templos del Dios viviente. No, que no se nos olvide esto, hermanos. Y entonces tenemos que demostrar esos frutos de obediencia al Señor. Porque vale la pena mirar los versículos en Levítico 26, a partir del versículo 14, nos dice una serie de cosas, si hacemos o si no hacemos. Mirad lo que dice a partir del versículo 14, en Levítico 26. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis, es decir, si tuviereis a menos mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos lo comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y aún con estas cosas no me oyereis, volveré a castigar. Y ahí continúa diciendo una serie de consecuencias si no lo hacemos. Ya, pastor, pero estamos hablando de Levítico, ese es el Antiguo Testamento, le estaba hablando al pueblo de Israel, le estaba hablando a los del tabernáculo. Ubícate, ahora estamos en otra época. Ah, bueno, pero perdona, no sabía yo que estamos en otra época. Sí, estamos en otra época. ¿Y por qué te pasa eso de que a veces haces cosas y como que no dan fruto? ¿Y por qué muchas veces quieres hacer algo y no te sale? ¿Has revisado tu corazón? A ver qué es lo que pasa. Hombre, por probar, vete aquí a Levítico y léelo desde el versículo 14. Lee el resto del capítulo y vas a ver. Dices, anda, pues de aquí hay muchas cosas que me están pasando a mí. Por ejemplo, esa que dice el 17, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Yo no sé, yo es que a veces me siento como preocupado y no sé de qué, pero me siento... ¿Qué pasa? ¿Que hay algún pecado que no has confesado al Señor? Eso tienes que mirarlo. No te voy a decir ahora, tienes que ir donde el hermano tal, que él es el que confiesa esa clase de pecados. ¿No? Porque abogado tenemos, dice la palabra, el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice 1 Juan 1:9? No quiero repetirlo porque a veces digo alguna palabra que no es. Que si confesares con tu boca. No. No es 1 Pedro, es... Es 1 Juan. 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, está hablando del Señor Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que debemos hacer. Ir al Señor Jesucristo y confesar nuestros pecados, y Él nos limpiará de toda maldad. Así, hermanos, que en conclusión, eres el templo del Espíritu de Dios. No, es que nada, desde que recibiste al Señor Jesucristo hasta el día que vayas a su presencia, eres templo de Dios. Depende de ti y solamente de ti, de cómo lleves ese templo de Dios, o bien con reverencia o con ausencia de ella. Es tu trabajo el que te toca, y el mío, en mi vida. Cada uno somos responsables de nuestra vida, pero si tenemos en cuenta, cuanto más no lo tengamos en cuenta todos los días de nuestra vida, y en el máximo de tiempo de que yo soy templo del Espíritu de Dios, igual actuaríamos de otra manera y nos equivocaríamos menos también.
si lo tuviéramos en cuenta siempre. Así que, hermanos, como templo de Dios, os mando a que esta semana deis ese testimonio, como que eres templo de Dios.